Sánchez, que es coordinadora ejecutiva de la Dirección Nacional de Migración. ¿Cómo andás, Soledad? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muy gracias por venir. Y ayer estábamos acá con el ministro y nos preguntábamos cómo van a ser los controles migratorios, mirando al verano. Incluso ya se estaría empezando a colocar en los automóviles los adhesivos de las personas que ingresan con residencia al Uruguay, que lo hacen por tierra. Ese adhesivo es un indicador de que se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias. ¿Cómo se viene trabajando en esa acción? Bien, estos stickers ya se habían dispuesto desde julio para los vehículos de carga, para los camiones, e indicaban que estos vehículos ya habían sido controlados tanto por migración como por salud pública a la frontera, y por lo tanto las personas ya tenían hecho el control sanitario y bueno, y también completado la declaración jurada de salud, que es tan necesaria para luego seguir el rastro epidemiológico, ¿verdad? Y a partir del lunes también a todos los vehículos que crucen por la frontera, incluso los que vengan en bodega por buquebús, también van a tener este adhesivo incorporado para que en caso de que veamos un vehículo circulando con este adhesivo estemos tranquilos de que las personas fueron controladas y han pasado por un puesto de migración. Bien, ¿y la fiscalización cómo se aplica después? Eso ya es competencia de salud pública, tanto la fiscalización de las cuarentenas como de una vez que cruzan fronteras, ya migración allí no tiene más nada que ver con respecto a la fiscalización. Ahí está. Bueno, ahora está la facilidad de realizar un trámite en línea para ingresar por excepción. ¿Cómo es la operación que tenemos que realizar, los que quieran hacerlo? Bien, esta autorización que está en línea desde ayer es solamente para ciudadanos extranjeros que no tengan residencia en Uruguay y que sí entran dentro de algunas de las causales de excepción que establecen los decretos 104 y 159 del 2020. Es decir, por ejemplo, un ciudadano extranjero que no tiene residencia en Uruguay, pero sí tiene un familiar viviendo en Uruguay, un familiar directo, tiene que ser cónyuge, concubino, hijo menor o mayor con discapacidad, o padres, y entonces puede aplicar por reunificación familiar a esta excepción. También puede ser por motivos laborales o económicos de inversión, razones justificadas de razones humanitarias, ¿verdad? Y como les decía, desde ayer en el portal www.tramites.gov.uy se encuentra disponible este formulario en línea, que lo que permite es que el usuario en cualquier momento y cualquier día pueda completarlo y recibir la autorización de migración. ¿Es un trámite simple? Es un trámite simple, muy simple. Primero está la ficha donde explica todo, quiénes lo pueden utilizar, qué necesitan para hacerlo, y son nada más que 3 pantallas en un formulario que se le despliegan al usuario, que les va indicando el propio sistema cómo completarlas. Sí, ¿y después? Y después viene a migración una vez que el ciudadano la completa, y nosotros evaluamos caso a caso si aplica o no para que sea autorizado. Si aplica para que sea autorizado, la herramienta dispara un certificado que tiene todas las medidas de seguridad, tiene un código QR, tiene una URL de verificación también de la autenticidad de ese certificado, y contiene los datos de la persona y dice que está autorizado con una firma digital del Ministerio del Interior. Bien, ¿y todo este proceso cuánto tiempo lleva? Nosotros estamos recomendando, como tiene una validez de 30 días este certificado, que lo hagan con anterioridad, porque estamos recibiendo muchísimos pedidos, así que tardamos entre 5 y 10 días en procesarlo. O sea que si hay planes de venir al Uruguay, habría que empezarlo por lo menos 10 días antes, como para estar en tiempo y forma. Sí, nosotros pedimos que lo hagan por favor con anterioridad, porque a veces, además cuando es por ejemplo por motivos laborales, se requiere un aval previo del ministerio competente según la actividad. Claro. Entonces, en ese caso van a tener que hacer un trámite previo con ese ministerio que también le va a llevar unos días. ¿Tienen discriminadas las solicitudes? ¿Cómo, perdón? ¿Discriminadas las solicitudes? Sí, es según el motivo, y nosotros con esta herramienta nos permite discriminar por qué motivo, si es por razones humanitarias, por reunificación familiar. ¿Por eso lo tienen cuantificado? Tenemos cuantificado, sí. Sí. ¿Qué cifras están manejando? Desde que se decretó el cierre de fronteras, más o menos 11.000 autorizaciones fueron expedidas por la Dirección Nacional de Migración. ¿De qué lugares? Mayormente argentinos, ciudadanos argentinos. En las primeras 24 horas, ¿cuántas solicitudes en línea recibieron? Más de 150. Eso agradecer a la prensa, la verdad, la difusión que tuvo esta herramienta, porque nos facilita mucho el trabajo. Es una herramienta, como decía, que además nos permite hacer el rastreo, es muy transparente para el ciudadano, que puede ver en qué estado se encuentra su solicitud. Entonces, la verdad que es muy bueno que se difunda. Fue un trabajo conjunto con AGESIC, decir esto también, que salió rápidamente ante la necesidad que teníamos de implementar algo así. En estas excepciones entran también las parejas binacionales argentinas y uruguayas que de alguna manera estaban haciendo campaña para poder reencontrarse. Ellos decían, esto no es turismo, sino es reunificación familiar. Bueno, actualmente el decreto lo que prevé es la reunificación familiar con concubinos, y para esto se define que tengan que probar el concubinato o bien con una declaración judicial o bien con un certificado notarial de una convivencia
de 5 años al menos. Está estudio, esta propuesta que hacían estas parejas de un vínculo menor, pero todavía no hay ninguna disposición al respecto. O sea, aquellos que hayan convivido sí lo pueden probar a nivel legal, pero aquellos que hayan mantenido una relación a distancia no pueden por ahora juntarse. Exacto. Actualmente no está permitido el ingreso. Se está trabajando con Cancillería en buscar trabajando una solución. ¿Y qué pasa con los argentinos que muchos han hablado, los que tienen propiedades, ¿no? Si alguien que tenga una casa en Punta del Este o en cualquier parte de la costa o en Montevideo, ¿podrán de alguna forma justificar que tienen estas propiedades aquí y venir, aunque no tengan la residencia, o deben sí o sí tener la residencia? O sea, tener la propiedad hoy por hoy no es un justificativo que amerite el ingreso, porque las causales que establece el decreto son claras y tendrían que tener además de una propiedad un motivo de algunos de los literales que prevén estos decretos. Entonces, hoy por hoy alguien que tiene una propiedad y viene, va a venir a hacer turismo realmente, si no me puede acreditar a mí que viene por un motivo laboral o una reunificación familiar, solo el hecho de tener una propiedad no lo habilita a ingresar. ¿Es motivo tener, por ejemplo, un familiar enfermo o alguien que necesite de su asistencia, o sea, que tengan que viajar de Argentina o de otro país para el Uruguay? Sí, estos casos sí los hemos contemplado como razones humanitarias cuando está debidamente justificado con certificado médico y según la gravedad del caso del paciente y un familiar directo se autoriza así que ingrese. Desde marzo hasta la fecha, entonces esas 11.000 dijiste, ¿no? Aproximadamente autorización. La mayoría, ¿por qué motivo fue el prioritario? ¿Reunificación familiar? Reunificación familiar y motivos laborales. Sí. Soledad, ¿qué tienen pensado para las embarcaciones que llegan a los puertos deportivos? No solo los grandes, sino los cruces que se hacen por el río Uruguay, que están mucho más cerca. ¿Migraciones va a tener un control cerrado o ya hay advertencias desde Migraciones de Argentina, por ejemplo, de que no permitan el despacho de embarcaciones que llegan al Uruguay? No, en realidad eso... Porque hay funcionarios siempre cruzados, ¿no? Sí, un funcionario uruguayo de Migraciones en el puerto argentino y lo mismo funcionario de Migraciones. Antes de la pandemia sí funcionaba, se llama el control único, que es por un acuerdo que hay con Argentina de competencias recíprocas, pero desde la pandemia nosotros no mandamos más a nuestros funcionarios al puerto de Buenos Aires por obvias razones, así que el control se hace aquí, en el puerto de Montevideo. ¿Y los cruceros? Espera que me conteste lo de perdón. los puertos de... En realidad, lo de los puertos, nosotros lo que hacemos es, en algunos puertos, como Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, tenemos personal de migración, digamos, permanentemente allí. En algunos puertos más pequeños, como puertos deportivos, en Punta del Este también hay una oficina de migraciones. Pero en algunos más pequeños es a requerimiento, es decir, Prefectura nos avisa que va a estar llegando... ¿Pero qué pasa si llega un barco al puerto de Punta del Este con 40 argentinos? No, primero tienen que tramitar la excepción, es como si llegaran en auto. Si no la tramitaron, lamentablemente se les va a labrar un acta de rechazo y se va a rechazar el ingreso al territorio. No pueden bajar, no podrían bajar. Y no deberían salir de Argentina porque también las autoridades, cuando viene una persona, por ejemplo, digamos, en alguna, por buquebús, por ejemplo, lo más fácil, también se controla desde la salida, que tenga la autorización para ingresar al territorio. Bien. Ahora, Soledad, dentro de lo que es este trámite en línea, por excepción, a todos los que ingresan se les exige el PCR negativo, ¿verdad? ¿Ustedes están fiscalizando, constatando que esos test sean válidos? Porque han trascendido en las redes algún rumor, incluso se ha visto incluso el ejemplo en las redes sociales de test truchos. Ustedes están, y trámite de residencia también. ¿Si han constatado alguna irregularidad? Bueno, nosotros lo que fiscalizamos es que se presente el test PCR. La validación las hacen las autoridades de salud pública porque nuestro personal no está capacitado para detectar si un test es válido o no. Lo que sí está ya desde hace algunos días la declaración jurada de salud también en línea, que esto sí lo tienen que completar 72 horas antes de iniciar el viaje y allí subir el test PCR en línea. Y esto va con una validación del Ministerio de Salud Pública, lo que va a permitir mayores garantías al momento de presentar este test. O sea que son dos trámites simultáneos. Por un lado está la autorización de ingreso. Por el otro lado, la declaración jurada. Que es para todos, uruguayos y extranjeros. Con el PCR negativo. Con el PCR negativo. AGESIC está trabajando de todas maneras en unificar este trámite en uno solo. Esto en los próximos días seguramente ya quede para que la persona no tenga que entrar por 2 vías, digamos. Así que en ese sentido, próximamente tendremos novedades para que el trámite quede unificado. El seguimiento posterior de quienes ingresan lo hace Salud Pública o lo hace Migraciones. A los días de intentar comunicarse con el argentino que entró por la frontera a ver si está todo bien, lo hace Salud Pública. Salud Pública, exacto. Soledad, vamos a repasar algunas de las excepciones. Creo que acá se agrega, por ejemplo, la de los choferes de transporte internacional de bienes, de mercaderías, que en ese caso también se aplican las excepciones. Diplomáticos acreditados
liberados ante el gobierno uruguayo, extranjeros que se benefician del corredor humanitario, como decías vos, o sanitario, brasileños que, demostrando su condición de fronterizos, ingresan por la frontera Uruguay-Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza, casos de protección internacional que deberán ser analizados caso a caso, tomando particularidades en cuenta como la situación de las personas que arriban por motivos de reunificación familiar, como lo decías vos, y situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar. Estas son algunas de las cuestiones, ingresos transitorios, laborales, económicos, que por allí pasan las excepciones, ¿no? Esto era un poco a lo que hacía referencia el presidente de la República cuando se anunció a principios de la semana pasada, o a mediados de la semana pasada, a principios de la semana pasada, ¿no? Sí. El cierre de fronteras con excepciones. Estas son las excepciones. Uno de los problemas que puede haber, y hablábamos el otro día, son los llamados doble chapa, ¿no? Que tienen doble ciudadanía y que viven en ciudades fronterizas o fronteras secas, como ocurre, por ejemplo, con Rivera, donde pueden transcurrir hacia dentro de Brasil, llegar, tomar su documento uruguayo, ingresar y no tienen ningún tipo de problema. ¿Están manejando algo respecto a esa situación o no? La Dirección Nacional de Migración en realidad controla a las personas. Los vehículos es competencia de la Dirección Nacional de pero Aduanas. el documento, hay gente que tiene doble documento. Sí, entonces... nosotros lo que les pedimos, es decir, con cualquier documento hábil y vigente para viajar, pueden hacerlo. Nosotros lo que les pedimos es los que tienen documento uruguayo están habilitados a ingresar sin la autorización previa. Claro. Entonces, exhibiéndolo ante las autoridades de migración, les van a permitir el ingreso. Si el trámite lo hacen con el documento extranjero, ahí ya es diferente la admisión del vehículo. Pero como decía, es un tema de aduanas. Uruguay fue bastante claro cuando comenzó la pandemia en su mensaje con la migración y también con las personas refugiadas. ¿Cómo ha sido ese proceso durante estos meses de pandemia, si tenés algún número, y cómo son los controles para con esta población que generalmente llega en situación vulnerable? Exacto. Sí, la verdad que Uruguay se ha destacado a nivel regional. Hemos tenido hace poco Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur, y en los foros que hubo de las Comisiones Nacionales de Refugiados se felicitó a Uruguay justamente por haber incluido dentro del decreto que mencionaba recién Claudia a los solicitantes de refugio como una excepción para el ingreso. También se recibió la felicitación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, porque la realidad es que estos son personas que necesitan de una protección internacional que está prevista por ley, la ley 18.076 en Uruguay, y la verdad es que estaban llegando muchísimas menos personas de lo que habitualmente por un tema de la salida del país de origen, que también habíamos perdido conectividad y demás. Pero una vez que se presentaban ante los funcionarios de migración se les hacía el test PCR, la mayoría no lo traían hecho por cuestiones económicas, se hizo cargo el Ministerio de Salud Pública en estos casos, pero fueron muy pocos realmente. ¿Y a dónde hacen sus cuarentenas? Porque muchos llegan sin un techo, ¿no? Es verdad. Eso también se coordinó, se trabajó en coordinación con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública y con MIDES, y se han, sobre todo los lugares de frontera que principalmente arriba de estas personas, que son Chuy o Rivera, se estableció un centro donde pueden hacer la cuarentena. ¿Y cuál es el proceso? Porque muchos de las personas que se presentan o que solicitan refugio, luego se le puede negar el refugio porque entienden que no tienen condición de refugiado. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas se les intima a regularizar su situación, que es lo que dice la ley de migración. ¿Cómo la regularizan? Pueden solicitar una residencia, es decir, aplicar a una categoría migratoria diferente. Tal vez no necesitan de la protección internacional, pero el derecho a migrar lo tiene cualquier persona. Pueden quedarse en el país. Pueden quedarse en el país, sí, sí. Muy bien. Sí, Soledad, estaba preguntándome por la gente que está viajando en este momento, los uruguayos que tienen pase verde o pase libre para salir, porque somos por ahora país libre de COVID, y se conocen casos de gente que ha viajado y que no se les pide PCR y hay como ese pasaje libre. ¿Estamos en riesgo de que esta situación cambie con el aumento de los casos y este estado de alerta amarillo que hay en nuestro país, de que cambie nuestra situación con respecto al exterior y al movimiento de los uruguayos hacia afuera? Por ahora, en realidad, no hay ninguna medida dispuesta al respecto. La salida está permitida para todos, tanto uruguayos como extranjeros, no hay restricciones en cuanto a salir del país. Lo que sí, siempre decimos, tienen que consultar en el país de destino cuáles van a ser las exigencias, porque hay muchos todavía con frontera cerrada, hay algunos que exigen test PCR, hay algunos que no. Entonces siempre decimos consultar con la representación diplomática de ese país en nuestro país para tener clara cuál va a ser la medida. Por ahora creo que tenemos controlada la situación. Ayer bajaron notoriamente también los casos y bueno, mientras se pueda seguir el rastro epidemiológico, y por eso es tan importante la declaración jurada de salud, donde ellos ponen dónde van a hacer la cuarentena y que pueda hacer el seguimiento de salud pública, me parece que va a estar controlada la situación. Ahora lo último, en el caso de, ahora se anuncia el turismo de compras para uruguayos en la República Argentina a partir de ya el próximo 2 de noviembre. Migraciones, ¿cómo va a aplicar los controles en ese sentido? ¿Los uruguayos salen? ¿Qué tienen que tener para salir? ¿Qué se les exige? Y si se les va a exigir a la vuelta determinado cumplimiento de cuarentena o se les va a notificar formalmente.
Sí. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Para la salida, como decía, es libre. O sea, ahí van a tener que averiguar qué es lo que les exige Argentina, que tengo entendido que Que también es les va a solamente el exigir PCR. El PCR, negativo. exacto. Sin cuarentena ya. Bueno, nosotros sí les vamos a exigir la cuarentena. Tienen que completar la declaración jurada de salud y el test PCR 72 horas antes para volver. que Y sea negativo expresamente se les va a indicar que de no cumplirlas estaría violando el Código Penal, ¿no? El formulario lo dice claramente, se transcribe el artículo del Código Penal y sí, claramente se está incurriendo en un delito si no se cumple o si se miente en esa declaración y se ponen datos de contacto Cuarentena y segundo PCR acá. Exacto, Ah, sí, ok. sí. Si hace la cuarentena de 7 días es con un segundo Exacto. PCR negativo o 14 días. Después hay que preguntar al Ministerio de Salud cómo fiscaliza que las personas efectivamente lo hagan, ¿no? Claro, porque eso, esta posibilidad que da Argentina va a habilitar a mayor flujo de viaje y mayor contralor por parte de las autoridades. Sí, de todas maneras es algo a analizar si realmente los uruguayos van a empezar a viajar a Argentina. ¿No? La posibilidad está. La posibilidad está. Viste que esto es fluctuante, Está, además. está, pero hay que hacer 2 test PCR, una cuarentena luego cuando llegan, a evaluar la situación de Argentina. Hoy por hoy no hay un seguro de salud que cubra COVID, es decir, son bastante riesgosos los viajes que se puedan realizar en este Hay que contexto. preguntarle ahora, le vamos a preguntar al director argentino si allá entre las medidas se exige también un certificado COVID o un seguro de salud COVID, ¿no? Porque se había mencionado por allí para los uruguayos que fueran, vamos a confirmarlo eso. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por haber venido. favor, Ha a las sido órdenes. bien Gracias. interesante, interesante todo lo que hemos compartido acá, ¿no?